El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo, a quienes le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús les dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales, por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos en el lunes de la semana 19 del tiempo ordinario. Hoy día debimos leer las lecturas correspondientes a la fiesta de San Lorenzo, pero la liturgia, es bueno aclararlo siempre, la liturgia oficial de la diócesis manda, o de la Conferencia Episcopal Peruana, manda leer la lectura semicontinua. Y entonces nosotros los sacerdotes tenemos que evidentemente interpretar, no a nuestra manera, el Evangelio. ¿Por qué ha querido la Conferencia Episcopal? Porque, por ejemplo, en España se lee Juan capítulo 12. Y nosotros estamos siguiendo la lectura de Mateo. Miren, ya estamos en Mateo 17. Ya les he dicho que en septiembre cambiaremos a Lucas, pero ahora seguimos la lectura semicontinua. Así que no se asusten, es lo que manda la Conferencia Episcopal. De repente, si escuchan por ahí o leen alguna otra homilía en el día, ya sea, no sé, en Argentina o en España o en donde sea, van a encontrar seguramente que se lee la lectura, el Evangelio de esta fiesta tan importante. Pero vamos a ver, el Evangelio de hoy trata de 2 temas muy distintos. Primero, el segundo anuncio de Jesús, de su muerte y de su resurrección de Jesús. Ya tenemos un poquito la clave de San Lorenzo, ¿ah? En ese tema tenemos la clave de San Lorenzo y por eso nosotros los sacerdotes tenemos que preparar la homilía, meditarla, rezarla para un poco ver qué significa el Evangelio y qué significa la fiesta y poder hacer una interpretación adecuada, ¿no? El segundo tema informa sobre la conversación de Jesús con Pedro sobre el pago de los impuestos. Nosotros vamos a meditar y centrarnos en el primer tema, o sea, en el segundo anuncio de la pasión. El primer anuncio ya estaba presente en el capítulo 16 de Mateo. Ahí Pedro se puso bravucón con el Señor y le dijo, Pedro no quería la cruz, y le dijo: no, Señor, de ninguna manera tú no vas a pasar eso. Y Jesús se puso más bravo todavía y le dijo: Satanás, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Miren qué importante respuesta, ¿no? Y aquí en el segundo anuncio, la reacción de los apóstoles ya es más suave, más blanda, menos agresiva. El anuncio provoca tristeza. Parece que empiezan a entender, ojo, que la cruz forma parte del camino. Y esto es lo que entendió nuestro santo. Miren cómo hacemos el link inmediatamente entre la lectura, el tema de la lectura. Ya entendemos por qué la conferencia nos ha dicho: sigan con Mateo, que es perfecto para interpretar la acción de este santo que es tan importante de San Lorenzo. San Lorenzo es muy importante, por lo menos en Europa. Primero Pedro y Pablo y después San Lorenzo, por si acaso, ¿no? No significa que los otros sean menos, no, sino que es la tradición, ¿no? Por ejemplo, en España se dice, yo que vivía mucho tiempo ahí, se decía que este día es el más caluroso en España, ¿no? Es el día más caluroso. Miren, el día de San Lorenzo es el día donde más calor hay. Bueno, eso es lo que se dice, lo que dice la tradición, ¿no? La historia de San Lorenzo tiene muchas lecciones para nosotros, es importante. El emperador Valeriano, en un decreto, da la orden de matar a todo el que se confesaba cristiano y lo condenaba a muerte. El 6 de agosto encontró al Papa Sixto II celebrando misa junto a 4 diáconos y los prendieron y los asesinaron. O sea, los atraparon y los asesinaron.
Y a San Lorenzo, cuando lo agarran en este affair, le dicen, vas a salvar tu vida si es que, como la iglesia es muy rica, tú nos muestras los tesoros de la iglesia. Así le dicen a San Lorenzo. Y San Lorenzo era un diácono que tenía demasiado buen humor. Y le dijo, está bien, ¿quieren los tesoros de la iglesia? Vamos entonces a encontrar los tesoros de la iglesia. Y la policía y la guardia del emperador fueron con él, y él llegó a un barrio donde siempre él acostumbraba a ayudar, porque esa es era una de las misiones de los diáconos, atender al pueblo, ¿no? Y entonces, cuando él llegaba a ese sitio, los pobres empezaban a salir, ¿sí? Y ese día no fue una coincidencia, los pobres empezaron a salir porque él les llevaba cosas. Y la policía se extrañó y dijo, ¿y qué es esto? Ustedes me han pedido, dijo el diácono San Lorenzo, la riqueza de la iglesia. Aquí está, se las presento. Todos los pobres de la iglesia. Y entonces, claro, la policía no tenía tan buen humor, lo prendió también, lo capturó, y entonces inmediatamente lo llevaron al sitio donde lo tenían que matar, ¿no? Lo martirizaron, lo prendieron en una parrilla, y miren que tan buen humor tenía que la tradición dice que cuando estaba en la parrilla quemándose, él dijo, por favor voltéenme porque aquí ya estoy suficientemente tostadito, ¿no? Y bueno, eso dice la tradición. Este hombre tenía tan buen humor, dejándose de las cuestiones de la tradición que seguramente son ciertas. ¿Cuál es la enseñanza del día de hoy? La lección grande es que la riqueza de la iglesia está en sus pobres, y San Lorenzo nos los enseña el día de hoy. No debemos olvidar que cuando llegue la hora de la muerte, lo que nos vamos a llevar ante Dios para defensa nuestra es lo que hayamos dado, no lo que hayamos acumulado. Son los actos de amor que hayamos hecho, no nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades. Todo lo que damos lo preservamos, y todo lo que acumulamos lo perdemos. Esa es la lógica del cristianismo. No nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que tenemos en cuestiones materiales, ¿no? Los tesoros de la iglesia son sus obras de caridad. Hace, en realidad, una obra de caridad el sacerdote, por ejemplo, que confiesa también, ¿por qué no? O una obra de caridad aquel que acompaña a un anciano o un enfermo o a un encarcelado, como dice Mateo 25, son los criterios para el juzgar de Dios, ¿no? Un tema importante es la motivación de la obra que hagamos, ¿no? Si lo hacemos por sentimentalismo, por compasión, por humanitarismo, está bien en realidad, pero si lo hacemos para que nos vean, todo el mérito se va, ¿no? Ojo que la compasión y el humanitarismo no es suficiente, eso es vivir la regla de los mínimos. ¿Saben por qué? Explico ahora, ¿ya? Cuando uno tiene compasión y humanitarismo, la misericordia va más allá. ¿Por qué? Porque cuando tienes compasión, eso probablemente te cansas. Empiezas a hacerlo 1, 2 veces. Pero cuando tú ves en el pobre a Cristo, nunca te vas a cansar. Esa es la diferencia entre la compasión y la misericordia. En la misericordia ves al enfermo, ves a Cristo enfermo. Ves al pobre que viene a pedirte cada semana comida y lo ves a Cristo y lo quieres. De verdad, esa es una cosa muy bonita. Tenemos que hacerlo por amor al Señor. Los sentimientos humanos tienen límite, te cansas, dejas de hacerlo. Cuando lo haces por amor a Dios, te das cuenta que es Cristo el que está presente en la otra persona. La lección de hoy es que en los pobres está el tesoro de la iglesia y tenemos que ayudarlos por amor a Dios y también por amor a los pobres. Es importante esto, ¿no? 3 conclusiones claves, 3 enseñanzas claves, porque yo he prometido, vamos a combinar el Evangelio con el santo de hoy, ¿no? Ya tenemos la enseñanza de San Lorenzo. ¿Cómo usamos el Evangelio como un paraguas para el día de hoy? Y es muy importante. Primera enseñanza, que no nos frene ni nos entristezcan los sufrimientos y reveses de la vida.
Ayer lo veíamos. Vamos a tener temporales. Solamente tienes que decirle, Señor, me hundo, ayúdame, sosténme. Ojo, ayer lo decía alguien que quiero muchísimo. Cuando uno se hunde, el mar no tiene fondo, por si acaso. Te hundes, te hundes, te hundes y te hundes. Y te sigues hundiendo. No, ya toqué fondo. Mentira. Es que no vas a tocar fondo nunca. Por eso siempre tienes que agarrarte de la mano de Dios. Jesús anunció la cruz para sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos sus discípulos. ¿Y por qué no vamos a tener cruz? ¿Por qué no vamos a tener enfermedad? Claro, ustedes me dirán, padre, qué fácil lo dice usted. Qué teórico, porque usted está sanito, pues. Vamos, hay que esforzarse mucho. Porque lo digo con mucho cariño a la gente, toda la gente que conozco, que está con cáncer, que no es uno nomás, que es muchos, toda la gente que veo que está sufriendo, que tiene hijos drogadictos, que tiene familiares enfermos, que tiene problemas familiares, lo digo con cariño y con mucho amor. Los respeto muchísimo, los quiero muchísimo, rezo mucho por ellos, pero hay que esforzarse para ver y para entender que somos discípulos de Cristo y Cristo pasó por la cruz. Y en la vida tendremos contrariedades temporales. En la vida caminamos por aguas. No caminamos sobre cemento, sobre roca. Caminamos por agua y la fe nos hace caminar por esas aguas. Pero a veces hay temporales. La barca es la iglesia, no se olviden. Segunda enseñanza. Solo desde Cristo y desde su sufrimiento en la cruz nos ha mostrado que el dolor no es un absurdo en nuestras vidas. Efectivamente, el dolor no es absurdo, sino que es un camino de redención humana. El ateo, ¿cómo sufre el ateo? El ateo sufre un agobio sin sentido. En cambio nosotros, nuestro sufrimiento, lo asumimos viendo el sufrimiento de Cristo en la cruz. En Cristo, el dolor sí lo asumimos con fe y con amor. Encuentra en realidad este dolor un sentido redentor, salvador y purificador en nuestras vidas. Yo lo llamo así. Ustedes que me escuchan ya más de 2 años podrán capturar esta frase que siempre uso yo. Cuando viajas al mundo del dolor y te quedas ahí un tiempo, vas a tener que regresar a tu vida normal y vas a regresar más crecido. Si no regresas crecido, quiere decir que el dolor fue absurdo, en vano. Uno regresa más humilde, uno regresa más gente, uno regresa mejor, uno regresa agradeciendo los momentos de consolación. Y los momentos de tristeza no los extrañas, pero dices, qué bueno que pasó esto porque aprendí la lección. Tercera y última, si sean las únicas, todo lo que ocurre en nuestra vida, lo bueno y lo que no es tan bueno, ocurre por el bien de aquellos que aman a Dios. En el amor de Dios y en la fe entendemos que no hay cosas buenas ni cosas malas, por si acaso. Entendemos el bien o el mal desde una mirada humana, pero apoyándonos en Dios. Entendemos que de toda situación, buena o mala, Dios sabe sacar cosas buenas de nosotros. Dios, que es amor, solamente sabe sacar cosas buenas. Crecimiento espiritual, crecimiento humano, humildad, confianza y esperanza. Vamos a pedirle hoy día al diácono que celebramos hoy día, que nos ayude, que interceda por nosotros para que seamos cada vez mejores, que como él, el diácono San Lorenzo, sepamos ver la magnitud de la cruz. Sepamos relativizar las cosas buenas y las cosas malas de nuestra vida. Que nunca dejemos de acudir a Dios. Que el diablo no nos engañe diciendo ¿para qué? Si va a ser lo mismo toda la vida. Porque cuando dejas de luchar, pierdes. Cuando dejas de querer ser, en realidad de querer mejorar, dejas de ser bueno. Ese es básicamente lo que hay que entender, pero no solamente entender, hay que hacerlo pasar por nuestro corazón para que nos convenzamos de que nuestra única salida es pegarnos a Dios, somos sus hijos y Él nos ama. Que así sea.